Buenas noches, mi nombre es José Elber Suárez Llanos, estudiante del curso Física General de la tarea número 2 Dinámica de Energía para sustentar el simulador La Rampa. Haga clic en reiniciar, coloque el refrigerador en el tablón rampa, varíe el ángulo de inclinación con clic sostenido en el tablón y responda, ¿para qué ángulo el valor de fuerza normal es igual al peso? ¿Qué le sucede a la magnitud de la fuerza normal a medida que el ángulo se incrementa? ¿Para qué valor del ángulo el refrigerador empieza a deslizarse rampa abajo? Las respuestas son, el ángulo que hace que el valor de la fuerza normal sea igual al peso es 0 grados. Al incrementar el ángulo la magnitud de la fuerza normal disminuye. El ángulo en el que el refrigerador inicia a deslizarse es 26,6 grados. Vamos a demostrarlo en el simulador, en el cual encontramos que cuando es 0 grados el ángulo, nuestro refrigerador tiene la misma fuerza normal, es la misma que el peso. Cuando incrementamos nuestro ángulo, la fuerza normal empieza a disminuir, ya que aparece una nueva fuerza que es la de fricción. Vemos que al ángulo de 13,7 nuestro refrigerador no se mueve. Cambiamos el ángulo por 26,6 y vemos que nuestro refrigerador empieza a tener una velocidad el cual empieza a moverse deslizándose hacia abajo. El punto B nos dice, selecciona la pestaña más detalles, coloque el refrigerador sobre el tablón y encuentre el ángulo a partir del cual el refrigerador empieza a deslizarse. Tenga presente que debe hacer clic en el botón adelante para verificar que el refrigerador se mueva. Encontrando el ángulo, haga clic en el botón pausa, cambie el valor del coeficiente de fricción por los mostrados abajo y escriba enfrente de cada uno el valor del ángulo cuando el refrigerador empieza a deslizarse. El coeficiente 0,1 se mueve cuando el ángulo es 6,1. Pasamos al simulador y nos damos cuenta, el refrigerador con fricción 0,1 y con un ángulo de 6 grados le damos adelante y no presenta movimiento. Cuando cambiamos el ángulo a 6,1 y el mismo coeficiente, le damos adelante y vemos que nuestro refrigerador empieza a tener movimiento. El siguiente coeficiente 0,3, el cual se mueve a 17,1 grados. Vamos a nuestro simulador, vemos que nuestro coeficiente es 0,3 y nuestro ángulo 16,8, el cual como tal el refrigerador no empieza a moverse. Cambiamos nuestro ángulo a 17 y vemos que nuestro refrigerador empieza a tener movimiento. Nuestro siguiente coeficiente de fricción es 0,6, el cual se mueve a un ángulo de 31,3. Vamos al simulador, nos damos cuenta que el refrigerador se encuentra al coeficiente de fricción de 0,6 a 31 grados, no va a presentar como tal movimiento. Cambiamos nuestro ángulo a 31,3 y nuestro refrigerador empieza a tener una velocidad y un movimiento. Nuestro siguiente coeficiente es 0,9, el cual empieza a moverse con un ángulo de deslizamiento de 42,4. Vamos a nuestro
simulador y ubicamos nuestro refrigerador a 0,9 de fricción de coeficiente de fricción y un ángulo de 42 grados. Le damos adelante, el cual no presenta movimiento. Cambiamos nuestro ángulo a 42,4 y vemos que nuestro refrigerador empieza a descender, a tener una velocidad de descender por la rampa. ¿Qué relación hay entre el coeficiente de fricción y el ángulo en el que el refrigerador empieza a deslizarse? A medida que aumenta el coeficiente de fricción se necesita un mayor ángulo para que el refrigerador pueda deslizarse por la rampa. Siguiente punto dice: diseñe un plano proceso que le permita comprobar si la masa del objeto afecta o no el ángulo de deslizamiento. Para empezar el plan es necesario que defina cuál es la variable dependiente, la variable dependiente y quién será la constante. La variable independiente será la masa, la variable dependiente será el ángulo de inclinación, la constante del coeficiente de fricción. Nota: en el anterior espacio puede colocar ángulo de inclinación, masa, fuerza aplicada, entre otros. En la siguiente tabla registré los valores mostrados para el simulador, en el cual yo registré el valor de masa, que vemos que a medida que incrementa la masa, siempre vamos a mantener el mismo ángulo de inclinación para que el objeto pueda empezar a deslizarse, ya que el ángulo no varía si la masa cambia, ya que la aceleración no depende de la masa, sino del coeficiente de rozamiento y del ángulo. Muchas gracias.